Hace un tiempo leí una frase de un escritor que no puso su nombre, un escritor anónimo, acerca de lo que puede hacer un libro en la vida de un hombre que lo lee con atención, ¿no? La frase dice así: si sales ileso de un libro, es que nunca has entrado. Si sales ileso de un libro, es que nunca has entrado. Y eso nos habla acerca del poder que tiene un libro, ¿no? De causar algún efecto en la vida del hombre. Y eso es muy cierto, y por eso nosotros debemos tener cuidado con la clase de libros que leemos, ¿cierto? Porque quiéralo o no, siempre que usted lea un libro, pues va a recibir algo de ese libro, ¿no? Hay muchos libros que son una bendición, que son muy buenos, que edifican, y hay otros que son peligrosos, que no son buenos porque nos dejan una manera de pensar equivocada. Pero la realidad es que, como dice este escritor, de un libro no salimos ilesos, ¿no? Después de leerlo. Si eso es cierto en un libro ordinario, ¿cuánto más del libro de los libros, que es la palabra de Dios, ¿no? Que, como el mismo apóstol Pablo dice en las Escrituras, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que es poderoso para discernir los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, que no hay nada que pueda ser oculto ante los ojos del Dios que inspiró, que nos dio este libro. Así que, obviamente, este libro sí que produce, sí que cambia nuestras vidas, ¿no? Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios hace tiene un efecto maravilloso en el corazón del hombre. Y hoy estamos terminando el estudio del libro de Nehemías, y yo estoy seguro que Él ha transformado nuestro corazón a través de este libro, que Dios ha hecho una obra a través de este libro. Personalmente creo que cada vez que estudiamos un libro, algo bueno, algo maravilloso sale, por lo menos para mi vida, de cada estudio. Procuro siempre sacar no solamente una moraleja, sino algo práctico, ¿cierto? Tiene que dejarnos algo práctico, ¿no? Y este libro de Nehemías no es la excepción. Él nos ha enseñado mucho, nos ha hablado Dios a través del libro mucho, y hoy vamos a concluir este libro hablando de lo que el libro hace, de lo que hace este libro de Nehemías. Porque de este estudio, como decía la frase, no vamos a salir ilesos, ¿no? Algo va a pasar, algo ha pasado en este tiempo que lo hemos estudiado, y seguramente va a producir mucho fruto en nuestros corazones. Así que, ¿qué es lo que produce, lo que hace este libro? Entonces, continuamos hoy con el estudio de la serie expositiva del libro de Nehemías, con el lema: Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Estamos en nuestra última enseñanza, la enseñanza número 24, que se titula Obra humana o divina. Obra humana o divina. Y en esta ocasión vamos a estudiar, no vamos a estudiar el pasaje, pero sí vamos a leerlo como base, teniéndolo como base para nuestra conclusión, que es Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 11. Nehemías 1, del 4 al 11. Vamos a leer ese texto, lo vamos a tener como la base con la cual vamos a hacer esta conclusión. Yo leo un versículo, ustedes leen el otro. Dice Nehemías 1, 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo:
Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si te refieres a mí, guardares mis mandamientos, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión llega hasta el extremo del cielo, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora en tu la oración de tus siervos, la oración de tus siervos, quienes desean mi protección. Concede ahora los éxitos de tus siervos y dale gracia delante de Jehová, porque yo serviré tu pueblo. Amén. En nuestra última enseñanza terminamos el estudio de lo que era el texto de Nehemías. Hoy vamos a finalizar esta serie con la conclusión. La conclusión del libro que hemos estudiado por casi medio año. Y para esta conclusión escogí este texto que nos habla acerca de la manera en que reacciona Nehemías cuando escucha del estado terrible en que se encuentra Jerusalén. Las acciones de Nehemías, lo que acabamos de leer, lo que hace Nehemías cuando escucha la situación de su pueblo. Y no vamos a estudiar ese texto obviamente porque ya lo hicimos, ¿no? Al comienzo de nuestro estudio empezamos con este capítulo 1. No vamos a estudiarlo, pero quiero tomarlo como una base de lo que es la conclusión, porque en estos versículos que acabamos de leer nos conecta con las tres cosas que logra este libro de Nehemías. Tres cosas que logra este libro de Nehemías, que ahí aparecen también en este texto, por eso lo escogí como base. Y es recordando esas tres cosas que este libro logra, que este libro hace, que quiero concluir el estudio de este tema, de este precioso documento que el Señor nos dejó dentro de las Escrituras. Entonces vamos a comenzar con esa lista de tres cosas que hace este libro. Primeramente, el libro de Nehemías logra exaltar a Dios. Es lo primero que hace el libro de Nehemías. Si ustedes recuerdan la historia de Nehemías, comienza con un pueblo que casi está perdido, ¿no? Con una iglesia que está perdida. Los judíos estaban en el exilio y si Dios no hace algo con los judíos, el pueblo judío hubiera terminado desapareciendo, como muchos pueblos terminaron después de un cautiverio, ¿no? Después de ser llevados, sacados de su tierra, muchas naciones quedaron allí, se dispersaron, no volvieron a ser nación y no se volvió a saber de ellas, de su cultura. Se mezclaron con las otras naciones y se desaparecieron. Si Dios no hubiese hecho algo, pues ese pueblo hubiera desaparecido. Así que el personaje principal de esta historia no es precisamente Nehemías. Uno podría pensar que es Nehemías porque el libro lleva su nombre, pero no es así. El personaje principal es Dios. El personaje principal de este libro es Dios, que en el cumplimiento del tiempo de lo que Él había hablado por los profetas, Él decide sacar a su pueblo del exilio. Es Dios el que decide sacar a su pueblo del exilio. En todo este estudio aprendimos acerca de Dios, tanto de su ser como de su obrar. Si nosotros vemos la historia de Nehemías, resalta muchos atributos del ser de Dios y uno de ellos es su soberanía. Ese es uno de los atributos que más resalta este libro, la soberanía de Dios para controlar la historia humana. Todo el texto está rodeado de la obra divina en la historia, ¿no? La obra de Dios en la historia. Esto se ve claramente reflejado en las obras del Señor en todo el texto de Nehemías, en las circunstancias históricas que lo rodean, en todo lo que es el libro de Nehemías, ¿no? Si recordamos, fue Dios quien cambió el curso de la historia cuando hizo que los babilonios fueran vencidos por los persas. Recordemos que los babilonios habían llevado a estos pueblos al exilio. Y Dios cambia de gobierno porque vienen los persas e invaden a Babilonia de una manera terrible. Si ustedes leen un poco acerca de la historia de cómo Babilonia pierde el dominio del mundo conocido en ese tiempo, es curioso porque los babilonios tenían una defensa tan extraordinaria
que ellos ni siquiera creyeron que los persas podían realmente hacerles algo. Y ellos sabían que los persas estaban allí, sabían que ellos iban a venir a atacar, pero ellos estaban tan confiados que ellos se pusieron a celebrar, ni siquiera salieron a defender, porque ellos sabían que estaban tan bien resguardados allí, amurallados, que dijeron: los persas no pueden contra nosotros. Incluso parece ser que la escena de Daniel, donde están celebrando una fiesta y aparece la escritura en la pared, eso era lo que estaban haciendo cuando los persas llegaron. Estaban celebrando un banquete. Ellos creían que nada los iba a vencer, pero Dios, que es soberano, que rige el destino del universo, sabía que los persas iban a poder vencer. Él hizo que los persas entraran de una manera muy ingeniosa. Si ustedes lean la historia un poquito y se dan cuenta el ingenio de estos hombres para meterse a la ciudad que no podía ser invadida. Y resulta que finalmente los persas dominan, y Dios, a través de estos reyes persas, es que va a dar edictos y va a poner gracia para que ellos envíen de regreso a su pueblo. Así que es Dios el que gobierna sobre la historia. Fue Dios el que movió el corazón de los reyes persas a favor de la restauración del pueblo. Primeramente a Ciro, ¿recuerdan cuando estudiamos acerca de Ciro? Que mandó a un grupo de judíos de regreso para edificar algo. ¿Qué era ese algo? El templo, ¿cierto? Y luego también con Artajerjes, aquí en el libro de Nehemías, lo vemos como este hombre termina viendo a Nehemías con misericordia, con cariño, y termina ayudándolo en medio de su deseo de ir y reconstruir a Jerusalén. Le da el cómo, ¿cierto? Y lo envía. Pero fue Dios el que movió el corazón de este rey. Y fue Dios quien tomó al copero Nehemías y lo puso como gobernador de Judá para restaurar al pueblo y para reedificar el muro. Dios es el soberano que gobierna el universo, y Nehemías, como un buen judío, sabía esto. Eso es lo interesante. Y eso es hermoso, porque nosotros como creyentes sabemos eso. ¿Quién rige el destino del universo? Dios. Debemos tenerlo presente en nuestra vida, en nuestra práctica, en todo lo que hacemos. El mundo cree en la suerte, cree en agüeros, cree en todas esas cosas. Nosotros sabemos que es Dios el que tiene el control de todas las cosas y que soberanamente obra en el universo para gloria de su nombre y bien de su pueblo. Es lo que la Biblia nos dice. Así que esa realidad de la soberanía de Dios para controlar el curso de la historia humana, que resalta tanto el libro de Nehemías, debe llenar nuestro corazón de confianza, de paz en cualquier situación, en cualquier circunstancia que estemos viviendo, personalmente, familiarmente, en la iglesia, en el Estado. Nosotros debemos tener tranquilidad y confianza, porque sabemos que esto no está a la deriva. Esto lo controla ¿quién? Dios, nuestro Dios soberano. Muchas veces nos llenamos de preocupación, de quejas, como los que no tienen esperanza, ¿cierto? Y eso está mal, porque nosotros somos hijos de Dios. Si somos cristianos y creemos lo que está escrito en la Biblia, podemos estar seguros de que Dios está en control. No importa cuán difícil sea la situación, Dios está en control. Como dijo el profeta Jeremías acerca de la deportación, los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Sus caminos son mejores que los nuestros. Y finalmente nosotros sabemos que todas las cosas que dispone Dios obran para bien de su pueblo. Todas las cosas que Dios dispone obran para bien de su pueblo. Por eso podemos vivir confiados. Dios obra para el beneficio de su pueblo, primeramente para su gloria, pero también para el bien de su pueblo, conforme al propósito divino. Amén. Entonces, eso es algo que nos debe llenar de tranquilidad. Otro atributo del carácter de Dios que resalta el libro de Nehemías es su amor paterno, su amor de padre. Y hay algo curioso, porque el que nos enseña a decirle a Dios Padre es Jesús en el Nuevo Testamento, ¿cierto que sí? En el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, Jesús es el que dice: vosotros pues oraréis
así. Sin embargo, si vamos al Antiguo Testamento, en muchas ocasiones Dios llama a su pueblo mi hijo. Y en muchas ocasiones Dios muestra su amor por su pueblo como si fuera el Padre, ¿cierto? Y eso es maravilloso porque ese es otro atributo que vemos aquí de Dios. En Nehemías, Dios ama a su pueblo como un padre a un hijo, y eso tiene por lo menos 3 implicaciones prácticas para la vida del creyente. Implica primeramente que Dios, como buen padre, cría y enseña a sus hijos. Dios cría y enseña a sus hijos. Si a usted no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pues lo siento, porque si usted es hijo de Dios, Dios le va a decir qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Si somos hijos de Dios, Él nos va a criar y nos va a enseñar. Y esa es una característica importante del pueblo de Dios, que es enseñado por Dios, que es enseñable y es enseñado por Dios. Isaías capítulo 48, versículo 17, es un texto precioso que nos habla acerca de esta realidad. Dice la palabra, Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Este texto es precioso, ¿no creen ustedes? Yo soy Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y desde el principio de la historia de redención vemos a Dios enseñando a su pueblo, desde el comienzo. Luego vemos a Dios enseñando las leyes a su pueblo Israel en Éxodo 20. Y vemos al Señor enseñando constantemente a través de los profetas. Y cuando vamos a Nehemías vemos que Dios enseña a los hijos de Israel, a los judíos que vuelven del cautiverio. Recordemos que el texto de Nehemías está lleno de enseñanzas de Dios acerca de la ley, ¿no? Así que Dios enseña. Si Él es Padre, pues Él nos enseña y nos cría. Pero otra implicación de su amor paterno es que Él nos disciplina. Así lo dice la Biblia en Hebreos 12, versículos 5 al 8. Es un texto que nos recuerda que Dios a los hijos que ama disciplina. Hebreos 12, versículos 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y eso es algo maravilloso, porque la historia de Nehemías comienza precisamente con la disciplina del pueblo judío, con una dura disciplina del pueblo judío, donde empieza el Nehemías mostrándonos a los judíos. ¿Dónde estaban? En cautiverio, ¿cierto? Estaban en cautiverio. Estaban pasando una disciplina del Señor, pero como leemos en Hebreos, la disciplina es una manifestación de amor del Padre, que no quiere que sus hijos sigan el camino perverso que los va a llevar a la destrucción. Y miren, mis hermanos, uno de los juicios de Dios, si ustedes han leído la Escritura y han leído Romanos, uno de los juicios de Dios para los hombres impíos, los que no son parte del reino, para los hombres impíos es que Dios los abandona para que anden en sus propios caminos. Eso dice la palabra. Esa es una disciplina de Dios. Mire, si Dios no le estorba en su pecado, es disciplina. Es la disciplina de los impíos. Dice Romanos 1:28 y 29. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, ¿Dios qué? Los entregó. Dios los deja en su pecado, en su corrupción. Pero a los hijos, ¿Dios los deja? No los deja, ¿no?
Eso no ocurre así con los hijos. Dios no nos abandona en nuestros pecados, en nuestros propios caminos. No nos deja en nuestra inmundicia. Dios nos detiene, nos castiga, nos disciplina para nuestro bien. Esa es la realidad. Y eso es algo que por lo menos deberíamos nosotros estar agradecidos por esto. ¿No creen ustedes? Gracias a Dios por la disciplina. Pero también esa es una razón importante para arrepentirnos, mis hermanos, ¿no creen? Esa es una razón muy importante, porque si estás perseverando en tu pecado, recuerda que tienes un Padre que no va a dejar así, ¿cierto? Tienes un Padre que va a corregir. Si estás perseverando en tu pecado, recuerda que tienes un Padre que te va a corregir. Detente, es el llamado del Señor, detente, no sigas. Ezequiel 18:30 dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina, dice la palabra del Señor. Es un llamado hoy al arrepentimiento, a dejar de hacer lo malo, a detenernos en el camino torcido, porque como somos hijos, Dios va a traer disciplina si perseveramos en eso. Otra implicación del amor paterno de Dios hacia su pueblo es la restauración. El castigo de Dios para sus hijos es un medio, no un fin. Es corrección, no juicio. Busca restaurar y no destruir. Es para vida y no para muerte. Es fruto de su amor y no una sentencia de su ira. El libro de Nehemías es una historia acerca de cómo Dios en su amor paterno restaura a su pueblo. Dios restaura a su pueblo. Fue a esa realidad a la que apeló Nehemías cuando oró. Acabamos de leerlo en Nehemías 1, 8 y 9. Miren lo que dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El Señor había prometido y Nehemías le dice, acuérdate, Señor. Cuando él ora para el comienzo, para hacer todo lo que hizo, él dice, Señor, acuérdate que tú eres un Dios Padre misericordioso, que nos castigas, que dijiste que nos ibas a dispersar por las naciones, pero también que nos ibas a restaurar, que nos ibas a volver a traer a la tierra. Y eso es una realidad maravillosa. Dios el Padre restaura. Dios nos castiga para bien, para restaurar, para edificación. Y fue eso exactamente lo que ocurrió en el libro. Si ustedes recuerdan, eso fue lo que ocurrió en el libro. Dios cumplió esa promesa que le había hecho por medio de los profetas y restauró a su pueblo. Otro atributo del carácter de Dios que resalta el libro de Nehemías es su gracia. Este libro está lleno de ese elemento precioso, de ese atributo precioso del carácter de Dios. El pecado y la rebelión de Judá contra Dios fue tan terrible que Dios en su soberanía y en su justicia pudo haber desaparecido de este pueblo de la faz de la tierra. Recordemos que ellos se entregaron a la idolatría, sacrificaron sus hijos a los demonios, hicieron perversamente, actuaron de una manera inmoral totalmente, hablando de sexualidad, fueron sodomitas. Mejor dicho, ellos llegaron a ser abominables a los ojos de Dios en muchas de sus acciones. Si Dios hubiese querido, en su justicia hubiese desaparecido este pueblo. ¿Qué hizo que no fuera así? ¿Qué hizo que Dios guardara ese remanente de Judá? Solamente su gracia, nada más que su gracia, su soberana voluntad que había establecido que de ese pueblo iba a levantar el Mesías. Y por eso, por esa gracia preciosa es que Dios le salvó, que Dios redimió, que Dios guardó ese pueblo, que Dios guardó ese remanente. Ellos desde el principio habían sido un pueblo escogido en Abraham por gracia, fueron redimidos, como dice la oración de Nehemías, a los que tú redimiste, dijo Nehemías. Ellos habían sido redimidos por esa misma gracia en Éxodo, ¿recuerdan? Deuteronomio 7, 7 y 8 nos habla de esa gracia de Dios.
Deuteronomio 7, versículos 7 y 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Miren cómo Dios es muy claro allí. Dios los había escogido y los había redimido de la mano de Faraón por pura gracia. No porque ellos fueran algo maravilloso, dice el Señor, sino porque yo les amé y quise cumplir mi pacto. Eso se llama gracia. Nehemías en su oración apela a esa misma gracia cuando le dice al Señor: ellos son tus siervos, tu pueblo, los cuales tú redimiste con tu gran poder. Está apelando a esa gracia de Dios. Miren que él no estaba diciendo: nosotros somos de lo más juiciosos, ¿cierto? Señor, sálvanos porque no hay un pueblo tan juicioso como nosotros y no hay un pueblo que guarde la ley como nosotros. No, él dice: Señor, estos son los que tú escogiste. Son tu iglesia, es lo que está diciendo. Y eso es maravilloso, eso resalta la gracia soberana de Dios. Y es por esa misma gracia que Dios hace esa maravillosa obra de restauración en el pueblo, no solamente física al restaurar los muros, sino también espiritual con todos los cambios que hizo Nehemías, con todas sus reformas. Y es por esa misma gracia que Dios sigue sustentando su iglesia y por la que estamos seguros de que Dios persevera en nosotros hasta el fin, hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que estamos seguros que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la realidad. No es por nuestras obras, nosotros somos pecadores. Nosotros no llegamos a la altura de sus demandas. Todo lo contrario, estamos llenos de pecado. Aún las cosas buenas que hacemos, a veces no las hacemos con la actitud que deberían, ¿no creen ustedes? Pero para lo malo tenemos una actitud diligente, activa. Pero muchas veces para lo que es correcto, como que no, ¿cierto? Y esa es la realidad, solo la gracia de Dios nos sostiene. Nehemías es un libro que exalta a Dios en su soberanía, su amor, su gracia, y nos recuerda que nosotros como pueblo de Dios, como ese pueblo escogido, podemos vivir confiados de su gobierno, de su control absoluto del universo. Debemos vivir honrándole como a Padre eterno y debemos estar agradecidos por la gracia con la cual nos sostiene, nos edifica y persevera en nosotros hasta la venida del Señor. Amén. Debemos vivir en esa gratitud. Lo segundo que logra este libro, mis hermanos, es confrontar la iglesia. Lo primero que hace es exaltar a Dios, ¿no? Pero lo segundo es confrontar a la iglesia. En todo este estudio, Dios confronta a la iglesia recordándonos lo que somos, cuestionándonos acerca de lo que hacemos. Este libro nos cuestionó mucho acerca de lo que hacemos y también nos llamó a cumplir nuestro servicio en la obra de Dios. Nos llamó a hacer nuestra parte. En los versículos con los que comenzamos, y en todo el libro de Nehemías, Dios trata a los judíos de manera particular como su pueblo, como una nación con la que Él tiene pacto. Él les recuerda que es con ellos que Él tiene pacto, que las demás naciones no, pero con ellos sí tiene pacto. Miren lo curioso, ¿no? Las demás naciones no, pero ellos sí. Y lo que vimos en el punto 1, el mundo puede hacer y deshacer y no pasa nada, pero cuando un cristiano se aparta del camino del Señor, Dios lo disciplina, lo corrige, porque es su pueblo. Mis hermanos, Dios trata de manera particular a este pueblo, le llama su pueblo, le recuerda que Él tiene un pacto con ellos, le recuerda que Él les ha redimido, es decir, comprado. Y obviamente con este simple hecho, pues los judíos ya veían en su corazón que habían fallado, ¿no? Ya se podían sentir mal porque ellos venían de ser disciplinados y porque aún cuando ellos están regresando a la tierra se dan cuenta que muchas de las leyes de Dios ellos no las están guardando. La manera en que Dios se dirige a la iglesia también
la manera en que las personas nos reconocen a nosotros los cristianos, pues hace que nosotros nos sintamos redargüidos. El solo nombre, ¿cierto? Cuando Dios decía pueblo mío, pues ya se sentían mal porque ellos no estaban siendo pueblo de Dios. Cuando les recordaban su pacto, ya se estaban sintiendo mal. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros también tenemos mucho de eso. La manera en que Dios se dirige a nosotros como iglesia y la manera en que los demás ven a la iglesia también refleja lo que somos, lo que Dios nos ha hecho. Somos llamados, por ejemplo, el pueblo de Dios, y eso quiere decir que tenemos un dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. Somos llamados iglesia, y la palabra iglesia significa los llamados afuera. Es decir, los que Dios apartó del mundo, es lo que está diciendo. Los santos, la palabra santo quiere decir consagrado a Dios. Eso es lo que somos. Si usted es iglesia, usted es llamado afuera. Usted no puede vivir como el mundo porque estaría negando lo que es la iglesia de Cristo. Somos llamados también cristianos, ¿no? Una palabra que se nos acuñó despectivamente, pero de la cual se nos conoce hoy en día mucho, cristiano. Y cuando hablamos de cristianos, estamos hablando del pueblo que se caracteriza por un comportamiento y un discurso centrados ¿en quién? En Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. La pregunta es, ¿estamos siendo ese pueblo que se caracteriza por un comportamiento y un discurso centrado en Cristo? Así que Nehemías nos recuerda y nos redarguye acerca de lo que somos, pero también de lo que hacemos. Y es por eso que el libro de Nehemías, como el resto de las escrituras, es un medio por el cual Dios nos confronta en la manera en que nosotros vivimos, en la manera en que nosotros actuamos. Si nosotros somos pueblo de Dios, debemos vivir como tal, como pueblo de Dios. Si somos el pueblo del pacto, debemos vivir de acuerdo a ¿qué? Al pacto, a las leyes del pacto. Y de la misma manera, Nehemías confronta a los judíos con su llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Nos confronta con lo que somos, con lo que hacemos y con la manera en que obedecemos el llamado que Dios nos hace de ser luz en las tinieblas. Todo el libro de Nehemías también Dios constantemente motiva a su pueblo a volver a eso. Es interesante, mis hermanos, si ustedes recuerdan el estudio, que las reformas que hizo Nehemías se centran mucho en la liturgia perdida. ¿Sí ustedes se han dado cuenta? Miren que las reformas no tienen que ver con otros temas, sino más bien con la liturgia. Tiene que ver con las fiestas del Señor, las fiestas judías, recuerdan las fiestas que Dios había establecido. Tiene que ver con el templo. Y es interesante porque las fiestas nos hablan de Cristo, nos prefiguran a Cristo. El templo nos habla de la obra de redención de Cristo. Y mis hermanos, es a través del pueblo de Dios que el mundo debería conocer a Dios, al Dios verdadero. Es a través del pueblo de Dios que su ley santa debería ser conocida a través del mundo, pero también es a través del pueblo de Dios que el evangelio debería ser conocido. Y por eso las reformas de Nehemías tienen que ver con el evangelio más que todo, con lo que era el mensaje del evangelio. Así que Nehemías confronta a la iglesia con lo que es, pero también con sus obras, que deben ser coherentes a su fe, y también con su llamado a hacer luz a las naciones. Y precisamente todo esto, mis hermanos, fue el estudio que hicimos. En todo esto se basó el estudio. Todo esto fue el estudio que hicimos. El estudio lo hicimos basado en preguntas sacadas del texto acerca de lo que nosotros somos, de lo que estamos haciendo y de cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. ¿Ustedes recuerdan que cada enseñanza tenía un título? Quiero recordarles algunas de las situaciones y de los títulos de nuestras enseñanzas en este medio año que estuvimos estudiando Nehemías. Recordemos algunas de esas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo respondemos a la dificultad, a la difícil situación del pueblo de Dios, a la situación difícil que vive la iglesia hoy? ¿Cómo respondemos? Así les pasó a ellos. Ellos tenían una iglesia que estaba en una situación difícil. ¿Cómo respondemos? ¿Con resignación o con reedificación? Esa fue la primera enseñanza, ¿recuerdan?
Es un desafío para nosotros como creyentes acerca de lo que somos y de lo que debemos hacer. Nosotros vemos a alguien, a un hermano que está débil, que no ha vuelto, ¿y cuál es nuestra actitud? Muchas veces la gente dice, ese hermano se nota que no era cristiano, ni siquiera, ¿sí o no? Se nota que ese tenía un pie adentro, el otro afuera y por algo se fue, ¿cierto? Pero ese es el llamado que Dios nos hace, o nos llama a restaurar, nos llama a ofrecerle un consejo, a darle una llamadita, ¿cierto? Y a veces decimos, ay sí, pero es que pastor, yo no tengo el teléfono. ¿Y por qué no tenemos el teléfono? Es la pregunta, ¿cierto? Porque nunca nos tomamos la molestia de preguntárselo cuando se congregaba, ¿cierto? Y así, la pregunta es, ¿qué hacemos? Nos resignamos y decimos, ya que, ¿sí? O hacemos algo, reedificamos, hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Ante el llamado de Dios a hacer nuestra parte en la obra y a poner nuestros dones al servicio, ¿qué tenemos? ¿Excusas o motivos? ¿Qué creen ustedes? A veces lo único que tenemos son excusas. No, es que lo que pasa es que yo no pude, es que de esto y que aquello. Ante las situaciones difíciles que se presentan en la iglesia, ¿qué somos nosotros? ¿El problema o la solución? Ese es otro título de nuestras enseñanzas. Ante los retos que tenemos de predicar el evangelio en un mundo lleno de pecadores, rebeldes que se oponen a la obra, ¿qué mostramos nosotros? ¿Temor al hombre o temor a Dios? Esa es otra pregunta importante para la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy está dormida y no tiene ni interés de predicar el evangelio. Eso es triste. Y la Biblia nos dice, ¿qué somos nosotros? ¿El problema o la solución? Eso nos cuestionaba Dios a través del libro de Nehemías. En cuanto al contenido de nuestra fe, de la fe que profesamos, ¿qué somos nosotros? ¿Una iglesia falsa o una iglesia bíblica? ¿Repetimos como loro lo que dicen los demás? ¿O tenemos una doctrina bien constituida, bíblica, bien constituida, bien articulada? En cuanto a la práctica, ¿qué somos nosotros? ¿Solo apariencia o realidad? ¿Qué somos? ¿Apariencia o realidad? Esos son cuestionamientos de Dios a través de este libro. En cuanto a lo involucrados que los creyentes deberíamos estar en la obra, ¿qué somos nosotros? ¿Espectadores o militantes? En cuanto a lo preparados que como iglesia deberíamos estar ante el inminente regreso de Jesucristo, si fuera hoy ese regreso, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿Sorprendidos o preparados? ¿Cuál es nuestra realidad ante el juicio final delante de Dios? ¿Hemos sido justificados por gracia o estamos en nuestros pecados? Todos estos cuestionamientos nos hizo Dios a través del libro de Nehemías. En cuanto al propósito de vida, ¿cuál es nuestra meta? ¿Nuestro propio reino o el reino de Dios? Ante los obstáculos y ataques del enemigo para detener la obra, ¿cómo estamos nosotros? ¿Vulnerables o fuertes? ¿Nos detenemos ante esas situaciones o avanzamos? ¿Nos rendimos o perseveramos hasta el final? En cuanto a la identidad que tenemos con Dios como iglesia, ¿qué somos nosotros? ¿Somos parte o no somos parte? ¿Pertenecemos o no pertenecemos? ¿Ya fuimos bautizados? ¿Nos hemos afirmado en una congregación? En cuanto a nuestra responsabilidad personal como creyentes, ¿estamos caminando en santificación? ¿Nos estamos arrepintiendo de verdad de nuestros pecados o solo hay remordimiento en nuestro corazón? ¿Estamos obedeciendo o aparentando? ¿Estamos llenos del mundo o estamos llenos de Dios? Dios confronta al hombre a través de este libro de Nehemías. Dios nos confronta en cuanto a nuestra práctica. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Para Dios o para nosotros? ¿Estamos con Cristo o contra Cristo? Decía las enseñanzas que tuvimos nosotros. Mis hermanos, Dios siempre ha demandado de su pueblo una vida coherente con la fe que profesa. Siempre hay un llamado de Dios
para la iglesia. Siempre hay una amonestación de Dios en todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, los demás apóstoles. Siempre hay un llamado de atención a la iglesia para vivir de acuerdo a su fe. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:13 al 17, miren lo que dice este texto. 1 de Pedro 1:13 al 17. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro 1:13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren lo que dice Pedro, lo mismo que nos enseñó Dios a través de Nehemías. Si invocáis a Dios por Padre, entonces vivan de acuerdo a esa fe. Y el Señor califica de hipócrita el hecho de tomar el nombre de Dios y vivir de una manera contraria a lo que Dios dice. Es hipocresía. Es hipocresía. Decir que somos creyentes y vivir de una manera contraria. Dice Lucas 4:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ese es un llamado claro del Señor, a no ser hipócrita. Si me llaman Señor, Señor, deben vivir como dice la Escritura, deben vivir para mí, dice el Señor. Dios a través de Nehemías confronta a su iglesia, pero aún en ese punto de la confrontación que Dios hace a la iglesia, el libro de Nehemías deja una absoluta claridad en cuanto a que la iglesia obedece, la iglesia hace dependiendo de Dios, en dependencia de Dios. Dios a través de Nehemías confronta a su iglesia, pero aún en esa confrontación nos deja clara la absoluta soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. En la historia de Nehemías, las acciones de la iglesia, de los judíos, dependían en todo momento de Dios. Y ellos lo reconocían así. Si nosotros leímos atentamente Nehemías, y vimos atentamente Nehemías lo que hace es orar a cada instante. ¿Sí se recuerdan? Nehemías decía, Señor, ayúdanos. Señor, mira lo que está pasando. Señor, ¿por qué él clamaba a Dios? Porque él sabía que en sus propias fuerzas, ¿qué? No podía. Necesitaba, dependía de Dios. Cuando el pueblo judío era confrontado, ellos lloraban y oraban a Dios y decían, Señor, ayúdanos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aún nuestra obediencia es en dependencia de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Cuando el pueblo se arrepentía, oraba a Dios para poder implementar las reformas que la ley ordenaba. Y cuando termina un culto y termina una enseñanza, nosotros tenemos que decir, Señor, ayuda, ¿cierto? Porque no es venir y decir, Señor, a partir de hoy lo voy a hacer bien, nada más. No, tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores. Tenemos que ser humildes, no podemos ser como Pedro que le dijo, Señor, nunca te negaré. Y fue lo primero que hizo. No, nosotros debemos ser humildes como este pueblo y decir, Señor, ayúdanos que perecemos. Y en todo eso, todo lo que Nehemías nos habla acerca de esa dependencia, pues nos recuerda lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio, que es en Él que somos iglesia y que separados de Él, ¿qué pasa? Nada podemos hacer. Mis hermanos, eso está en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, y quiero leérselos porque es una enseñanza clara del Señor Jesucristo. Él dice, permaneced en mí. Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Muy claramente lo dice el Señor. Somos como las ramas de una vid. Sin estar conectados a nuestro Señor Jesucristo no podemos dar fruto. Lo que hace que demos fruto es que nosotros estamos conectados a Él, que estamos unidos a Cristo, que estamos en Cristo. Si la iglesia puede ser, puede hacer, puede obedecer, es únicamente en dependencia de Cristo, que es su cabeza. Nada más. Si podemos hacer esa independencia de Cristo, por eso toda la gloria de lo que hacemos es ¿para quién? Para Dios. Toda la gloria del muro fue para Dios. ¿Qué hicieron en la dedicación? Decir, miren lo que hemos logrado, ¿sí? ¿Qué hicieron en la dedicación? Decir, miren, nosotros en 56 días acabamos este gran muro porque somos unos tremendos constructores. No. Lo que hicieron fue darle gloria a Dios. Dice el texto que ellos honraron, adoraron, hicieron 2 grupos, subieron al muro cantando, glorificando a Dios, porque era Él el que les había dado el poder, porque los defendió de sus enemigos, porque los ayudó, los sustentó, y ellos pudieron hacer lo que pudieron hacer por la gracia de Dios. Mis hermanos, como dice el lema de nuestro estudio, es Cristo el que edifica su iglesia a través de la iglesia. Es Cristo, todo lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a Él. Es Cristo y solamente Cristo, solo a Dios la gloria, decían los reformadores, solamente por Él, solamente para su gloria. Lo tercero que logra el libro de Nehemías, mis hermanos, es proclamar el Evangelio. Todos los libros de la Biblia proclaman el Evangelio y Nehemías no es la excepción. Dijimos que Nehemías, cronológicamente hablando, parece que fue el último libro escrito del Antiguo Testamento. Y si eso es así, la pregunta es, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Con un pueblo victorioso que pudo guardar la ley de Dios a la perfección, que aprendió la lección y que nunca más volvió a ser castigado por su rebelión? Es la pregunta. ¿Así fue? ¿Qué dicen ustedes? ¿Recuerdan que nosotros queríamos que acabara en el 12? Pero Dios le añadió el 13, le puso el capítulo 13. Y en el 13 todo se vino abajo de un momento a otro. Todos los buenos deseos que tenían se vinieron al piso cuando Nehemías dio la vuelta. Entonces este pueblo se desordenó. No encontró Nehemías de regreso a un pueblo juicioso, sino todo lo contrario, un pueblo que se había rebelado, que había vuelto a caer en sus pecados antiguos y que tuvo que ser corregido nuevamente, ¿no? El libro de Nehemías no es acerca del gran líder que reconstruyó las murallas, todo lo contrario. En el libro de Nehemías, él mismo se presenta como alguien dependiente que ora a Dios por todas las cosas, ¿no? No podía mover un dedo sin orar a Dios. Cuando iba a hablar con el rey, que dijo, Señor, ayúdame con este hombre porque yo no puedo, ayuda. Dice incluso que cuando el rey le pregunta, ¿qué quieres? Dice que él antes de contestar, ¿qué hizo? Oró. Antes de decirse, rey, yo lo que quiero es esto, él dijo, y oré delante de Dios. Él siempre se mostró como alguien dependiente. El libro no exalta a Nehemías como el gran líder, sino como un hombre dependiente de Dios, que ora a Dios por todo, porque sabe que él depende de Dios, que sin Dios no puede hacer absolutamente nada. Tampoco es un libro acerca del pueblo de Dios que vivió de manera perfecta, que se ganó la bendición de Dios. ¿Sí es así? No. Algunos allá afuera creen que la Biblia habla de eso, que la Biblia habla de una iglesia juiciosa, y por eso creen que nosotros no debemos romper un plato. Pero la Biblia no habla de eso, el libro de Nehemías no habla de eso. Nehemías es un libro que proclama el Evangelio y proclama 3 puntos esenciales del Evangelio, que son los que quiero yo apuntar en este último punto. Primeramente, Nehemías nos muestra a Dios como perfectamente santo y justo, y su ley como la norma de fe y conducta para el hombre, por la cual va a ser juzgado. Esa es la vida real. Dios es santo perfectamente y perfectamente justo. Su ley es manifestación de su carácter, así que es perfecta y justa. Y todos los hombres vamos a ser juzgados por esa ley. Esa es la norma de fe y conducta, no solo para el que cree, sino también para el que no cree.
Si usted dice, sí, pastor, pero yo no creo, eso no importa. Esa es la norma de fe para su vida. Eso es lo que usted tiene que hacer. El creador, el dueño, nos dejó una ley y esa es la ley. Y eso es entrar en todo el libro de Nehemías. Fue precisamente por el pecado de los judíos contra la ley de Dios que fueron llevados cautivos. Era esa justa ley de Dios la que Nehemías usó para hacer toda la renovación que hizo en el pueblo. ¿Recuerdan? Nehemías llamaba a Esdras, Esdras traía la ley, Esdras leía la ley y empezaban a corregir. Y el Evangelio comienza con el carácter santo y justo de Dios, nuestro Creador, y con su ley, que es una manifestación de su carácter, es decir, que también es santa y también es justa. Así que ese es ese punto, primer punto del Evangelio. Nehemías lo tiene, nos muestra a ese Dios justo y santo y a esa ley justa y santa. El segundo punto importante del Evangelio que vemos en Nehemías es que el hombre es pecador. Nehemías nos presenta al hombre como pecador. En todo el relato encontramos la realidad del pecado del hombre y sus consecuencias, mis hermanos. La historia comienza con un pueblo judío en cautiverio por causa de su pecado. Luego encontramos a Dios confrontando a través de su ley al pueblo por aquellos pecados que estaban cometiendo. ¿Recuerdan cuando se juntaron con mujeres extranjeras? ¿Sí recuerdan? Cuando dejaron de guardar el día del Señor y entonces el Señor los reprende por todas estas cosas. Constantemente el libro nos muestra el pecado de este pueblo. Y nos muestra las consecuencias, porque en todo esto hubo consecuencias. Siempre el pecado nos deja consecuencias. Ahora, esta es la segunda verdad importante del Evangelio. Los hombres somos pecadores y nadie puede salvarse por sus propias obras. Ese es el Evangelio de verdad. El falso dice que si usted se esfuerza y hace buenas obras, se gana el cielo. La Biblia dice que usted es pecador y no puede ganarse el cielo por sus obras. Necesita de Cristo. Cristo es el único camino al Padre. Miren que Cristo no es uno de los caminos al Padre. No son las obras o Cristo. Es solamente Cristo. Jesucristo es el único camino al Padre. No hay otro camino. No hay un camino de obras porque nosotros somos pecadores. Y el tercer punto importante que Nehemías nos muestra acerca del Evangelio es que solo por la gracia de Dios el hombre tiene esperanza. Solamente por la gracia de Dios el hombre tiene esperanza. Y eso nos dice el libro de Nehemías. Al igual que el Evangelio, la historia de Nehemías, la iniciativa de toda esta historia es de Dios. Porque fue Dios quien movió el corazón de los reyes, quien movió el corazón de Nehemías, de los reyes, y llamó a su pueblo a regresar a él. Es Dios mismo. Fue Dios quien puso el querer como el hacer en Esdras, Nehemías, en todos los líderes de Judá y en todo el pueblo para regresar y reconstruir. El libro de Nehemías es un llamado especialmente a volver a la fe en Dios. Miren lo interesante. Porque ustedes que estudiaron el libro se dan cuenta que cuando Nehemías regresa y empieza a hacer las correcciones según la ley, en lo que se basa o de lo que se toma es de la parte que nos habla acerca de su fe. Las actividades del templo que proclaman el Evangelio, las celebraciones de las fiestas solemnes que anticipaban a Cristo, como la Pascua, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Es decir, el pueblo lo que debía regresar era confiar en la justicia que Dios otorga al pecador por medio de la muerte de un cordero como sustituto. Era eso. Si ustedes se dan cuenta, Nehemías fue de eso que enfatizó en su reforma. Y es eso lo que la Biblia nos llama a hacer, a confiar en el Señor Jesucristo. El Evangelio nos muestra a un Dios santo, un Dios justo que tiene una ley santa y justa, a los hombres como pecadores y rebeldes contra Dios y su ley. Somos rebeldes contra Dios y su ley. Y que justamente merecemos la ira de Dios. Miren lo interesante. Este pueblo merecía la ira de Dios cuando empezó. Pero al final, ¿qué dicen ustedes? Al final, ¿también? Al final ya no merecían la ira de Dios. También. Sí la merecían, ¿cierto? Claro. Al final volvieron a los mismos pecados de antes y otra vez pasó exactamente lo mismo. Mis hermanos, la realidad es que la iglesia subsiste por la gracia de Dios.
La realidad es que nosotros estamos en esta tierra solamente por la gracia de Dios. No merecíamos la salvación cuando recién creímos, pero ahora, ¿qué dicen ustedes? Ahora por nuestras propias obras, ¿qué creen? Porque ahora nos congregamos y ahora obedecemos gran parte de lo que dice la Biblia. ¿Ahora sí? No. ¿Necesitábamos a Cristo antes? ¿Necesitamos a Cristo ahora? Claro. Cristo es la vida de la iglesia. Por Cristo estamos aquí. La Biblia dice que todos los hombres pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que ningún hombre se puede salvar por sus obras, y que nuestra única esperanza es Jesucristo, el Cordero de Dios, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia de Dios y redimiendo un pueblo para sí. Y es en eso en que se basaba el llamado de Nehemías. Recordemos al pueblo arrepintiéndose y celebrando el día de la expiación. Recordemos haciendo los sacrificios en el día en que estaban dedicando el muro. Y por eso el llamado constante del libro de Nehemías, al igual que el Evangelio, es al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. A la fe en esa justicia perfecta. A la fe en el Cordero Redentor. Y tú que andas en tus pecados y en la necedad de tu corazón, y que hoy Dios por su soberana gracia te permite escuchar ese mensaje del Evangelio, el llamado es para ti. El llamado es para que te arrepientas y vuelvas tu corazón a Cristo, para que pongas tu fe en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, porque solamente el que en Él cree será salvo, dice la Biblia. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, dice la palabra, sino que el castigo de Dios, la ira de Dios está sobre él. El llamado es a poner nuestra fe en Cristo. Así que, mis hermanos, podemos concluir diciendo que el libro de Nehemías nos muestra a Dios en su soberanía. El libro de Nehemías nos muestra a Dios en su soberanía, como el dueño, como el Señor. No solamente de nosotros, sino también del mundo, de los reyes impíos, de los corazones de los dirigentes de este mundo. Dios gobierna sobre todo y sobre todos. No estamos a la deriva. Dios se muestra como soberano en el libro de Nehemías. Su amor paterno se exhibe en todo el libro, en donde Dios ama, corrige a su pueblo, le enseña provechosamente, y su maravillosa gracia que edifica a su iglesia a través de la misma iglesia por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el libro de Nehemías. Si el libro de Nehemías no termina como queremos, es porque ese no es el final de la historia, mis hermanos. Y tengo que decirles también que nuestra realidad, la realidad que usted está pasando, sus sufrimientos como hijo de Dios, sus debilidades, sus pecados, las consecuencias de sus pecados que tiene que afrontar, y toda esa realidad de lucha contra nuestra carne, contra el enemigo, contra el sistema de este mundo, todo eso no es el final de la historia, ¿o sí? No. El final de la historia es en la consumación. Recordemos que la Biblia es el pacto prometido, el pacto cumplido y el pacto consumado. Falta la consumación. Y es en esa consumación, cuando Cristo venga por su iglesia, que tendremos el final que esperamos. Ahí es cuando el libro termina realmente, ahí es cuando podemos decir fin. Porque termina la realidad temporal y empieza la eterna con Cristo para siempre en su presencia. Ese sí es el fin del pueblo de Dios. Allí sí se puede decir que terminamos todo de manera gloriosa. Aquí tenemos que seguir edificando la iglesia a través de la iglesia. Aquí debemos tener paciencia con el hermano que peca una vez y dos veces, y en la séptima también. Aquí Dios tiene paciencia con nosotros, que pecamos una, dos, tres veces, y en la séptima todavía nos restaura. Aquí nosotros tenemos que enseñar a pesar de que no nos escuchen. Aquí nosotros tenemos que predicar a pesar de que, como Dios le dijo a Isaías,
Hay corazones que son pedernales, son piedra. Mis hermanos, aquí la historia no es perfecta porque todavía no es el fin, pero en la consumación, en el final de todas las cosas, entonces veremos ese fin glorioso que esperamos. Es ahí, por eso Nehemías no termina bien, porque la realidad es que así vivimos. ¿Esta iglesia ya está perfecta? Es la pregunta. No. Hay muchas cosas que están mal y que Dios va a cambiar en nuestros corazones, ¿o no? Hay muchas cosas en las que Dios va a moldear muchas veces a través de sufrimientos, de pruebas, de dificultades. Esa es la realidad. Este no es el final feliz. El final feliz es en la consumación, cuando Cristo venga por su iglesia y la Biblia dice que seremos transformados. Esa es la esperanza bienaventurada de la que la Biblia habla. Es esa esperanza la que llena nuestro corazón de alegría, de gozo, de amor, de perseverancia. Y el que tiene esa esperanza, ¿qué dice la Biblia? ¿Se relaja? No. Dice, el que tiene esa esperanza en Él, se santifica. Si tú eres de los que tienen esa esperanza, el llamado es a la santificación. El llamado es a seguir trabajando en la obra de Dios. El llamado es a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La iglesia no es obra del hombre, es obra de Dios. La iglesia no es obra del hombre, es obra de Dios. Así como el muro no era obra de Nehemías ni de los judíos, sino de Dios. Así como Judá y la restauración de Judá no era obra de los judíos ni de Nehemías, sino de Dios. Así también la iglesia, mis hermanos, no es obra del hombre, sino de Dios. Es el Señor el que puede ayudar y fortalecer su iglesia cada día, el que la sostiene, el que la dirige, el que la ayuda. Es Él el que perseverará en su iglesia hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador. Es Él el que empezó la buena obra en nosotros y es Él el que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, terminemos este tiempo orando al Señor, agradeciéndole su misericordia, su bondad y pidiéndole que nos ayude como pueblo de Dios, como ese remanente que Él ha santificado, que nos ayude, que nosotros podamos ser diligentes en lo que Él nos ha llamado. Démosle gracias a Dios por su amor paterno. Démosle gracias al Señor por su soberanía. Démosle gracias a Dios por su paciencia. Démosle gracias a nuestro Dios. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Oremos. Amado Señor, queremos hoy agradecerte este precioso estudio del libro de Nehemías. Como siempre, es un libro que no termina exaltando al hombre, sino a ti, Señor. No glorifica al hombre ni sus maravillosas obras, sino que nos confronta con nuestro pecado y nos recuerda que solamente la gracia de Dios nos tiene aquí. Queremos hoy agradecerte por este libro, por el despertar que tú produces en nuestro corazón a través de esos llamados de atención que Dios hace en este libro a su iglesia. Gracias por esas amonestaciones, Señor, que nos recuerdan lo que somos, lo que estamos llamados a hacer y nuestro compromiso como parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, ayúdanos como iglesia. Padre, edifica tu iglesia a través de nosotros, Señor. Nosotros nos presentamos como instrumentos también para que hagas tu obra, para que salves a tus escogidos, que cada uno de nosotros sea instrumento para que otros puedan oír la palabra de Dios, para que los demás hermanos que llegan sean discipulados. Ayúdanos a ser instrumentos de Dios, instrumentos en tus manos para bien, Dios mío. Permítenos cumplir con esa gran comisión que tú nos has llamado a hacer y haznos diligentes para lo tuyo. Mira cómo somos diligentes para las tonterías del mundo, las cosas que no tienen ningún provecho. Para esas cosas estamos dispuestos, Señor, muchas veces, y eso es triste. Padre, llena nuestro corazón de amor por la obra. Ayúdanos a ser un pueblo diligente en aquello que realmente tiene valor, que es la obra de Cristo. Ayúdanos, Padre. Te agradecemos por tu gracia, porque como nos enseñas hoy, sabemos que es esa gracia la que nos ha salvado. Sabemos que la iniciativa fue tuya y el hecho de que estemos
confiemos en Cristo y perseveremos en tu obra, es solamente obra tuya, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por este libro precioso que por medio años hemos estado estudiando. Ayúdanos, Señor Padre, que de este libro no solamente quede una buena enseñanza, sino también una buena práctica, Dios mío, que podamos vivir como tú nos estás llamando a vivir de acuerdo a tu palabra. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.